Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más con ustedes en una noche de estudio, una noche de oración, ¿verdad? Venga a esta institución que tenemos clases completamente de seminario gratis, ¿verdad? A nivel universitario. Si usted no puede venir aquí al 10 Main Street de esta ciudad, nos puede ver a través de las redes sociales, porque ya sabemos que nos ven en muchos países de habla hispana, para la gloria de Dios. Y todos aquellos que se han suscrito, les damos las gracias. Y si usted está suscrito, comparte esta sana doctrina con otros, porque estamos muy faltos de sana doctrina en las redes sociales y en todo lugar. Y es muy bueno dar esta palabra de vida porque es una palabra que no enferma, una palabra que edifica, una palabra que es eterna porque es 100% bíblica. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer este estudio para que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento y tengamos una noción mayor de las cosas tuyas, de las cosas de Dios, de la historia del cristianismo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. También si nos está viendo en las redes sociales, denle like, ¿verdad? Porque los algoritmos, como dice el hermano, nos ayuda para que estas se reproduzcan en otras fuentes digitales, en otras plataformas digitales para la gloria de Dios. Y hoy tenemos un estudio muy importante, ¿verdad? En esta iglesia que se llama Analizando las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Por qué este estudio? Bueno, porque muchas veces yo he escuchado muchos predicadores, o hasta yo he predicado de Martín Lutero, que Martín Lutero esto, Martín Lutero el otro, pero realmente hemos leído las tesis de él, hemos estudiado los libros de Martín Lutero, hemos leído sobre Martín Lutero, hemos leído su historia de Martín Lutero. Entonces es muy importante saber cuáles fueron esas 95 tesis de Martín Lutero y a ponerlas, analizándolas a la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero y sus 95 tesis, ¿verdad? Vamos a hablar más de estas aquí en su iglesia, así que quédese con nosotros porque vamos a ir un poco rápido, pero vamos a explicarlo muy detalladamente, ¿verdad? El versículo principal, ya le dimos la bienvenida a los youtubers, ¿verdad? Nosotros usamos la Reina Valera 1602. Si usted ve algo en azul es porque nosotros usamos la Reina Valera 1602 porque es una de las copias más confiables, a la par con la King James de 1611 en todo el mundo. Entonces preferimos esa Biblia, no usamos la Reina Valera 1960, ya que esta viene de una fuente corrupta y tiene más de 3,000 errores teológicos y no se diga los errores ortográficos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de esas 95 tesis que Martín Lutero, un día él como fraile, repito, como fraile, porque yo he escuchado predicaciones que los hermanos dicen, el monje Martín Lutero, y otros historiadores, el monje ni siquiera era monje, era fraile. Los monjes no pueden salir a la calle. Él era de una orden franciscana, era un fraile, una fraile, por eso tenía el corte de pelo así. Entonces él no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo la iglesia romana y puso sus 95 tesis. ¿Qué quiere decir tesis? Quiere decir sus propuestas para discutir. No era algo que yo estoy poniendo en la catedral de Alemania y digo, no me parece esto y el otro, y quién vota por mí. No, estaba poniendo para que se llevaran a discusión si realmente la iglesia estaba haciendo lo correcto o estaba haciendo lo malo o lo bueno, ¿va? Martín Lutero era un fraile, pero cuando un tiempo que estuvo recluido en un monasterio, él vivió, primeramente, él estudió como un abogado, por eso él sabía varios idiomas, uno de ellos, él sabía latín. Entonces un día él estaba leyendo, tuvo la oportunidad de leer la Septuaginta en griego y en latín, ¿verdad? Una de las primeras copias, pero estaba atada en un poste en ese monasterio, en el patio, con una cadena. Nadie se podía llevar la Biblia a su cuarto a leerla, porque era una época donde Martín Lutero estaba prohibido leer la Biblia. Habían pasado 400 años que la Iglesia Católica había prohibido leer la Biblia y aquel que leyera la Biblia y era hallado era él quemado. Él era torturado porque no se les permitía a las personas ni producir copias
ni siquiera leer la palabra de Dios. Imagínense qué época de oscuridad, que nadie sabía nada. Y hoy que tenemos ese beneficio de poder leerla, de estar libres para leerla, no queremos leerla. En otros países como en Rusia está prohibido leer la Biblia, o en China, si te agarran con una Biblia te meten a la cárcel. Y Martín Lutero pudo ver esa Biblia encadenada, la abrió en Romanos 5:1 y es el versículo principal y dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí está la cosa. Lutero creía que Roma era como si fuera el cielo, ¿va? Porque todos hablan de la iglesia romana, la poderosa iglesia romana. Entonces él pensaba que él era como el cielo, pero una vez tuvo la oportunidad de ir a Roma y se dio cuenta que era un circo, que era un teatro, que la gente cobraba por esto, cobraba por lo otro, etcétera, etcétera. Entonces estuvo muy decepcionado. Entonces cuando llegó al monasterio y leyó esa cita de justificados pues por la fe, él se dio cuenta entonces por qué la iglesia romana quiere cobrar por la salvación. ¿Por qué quiere que nosotros hagamos sacramentos para ser salvos? ¿Por qué la iglesia romana quiere hacer la primera comunión para ser salvos? Si somos justificados pues por la fe. ¿La fe qué? La fe de nuestro Señor Jesucristo, la fe de Cristo, la fe que Él murió en la cruz del madero. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, no por pagar ninguna indulgencia, no por pagar ninguna cuota, no por pagar nada, por hacer obras, por hacer los sacramentos, no. Por nuestro Señor Jesucristo, porque el que se sacrificó en la cruz una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿va? Entonces, él hizo una convocatoria. En el principio de su libro de las 95 tesis se discutirá en Wittenberg, ¿verdad? La catedral de Wittenberg, las siguientes preposiciones bajo la presencia del reverendo, no del reverendo, del reverendo pastor Martín Lutero, RP Martín Lutero, reverendo padre, del reverendo padre porque era católica, del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes de las Sagradas Escrituras, profesor ordinario en esta última disciplina en esa localidad. O sea, Martín Lutero tenía 2 años de estudiar teología. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? O es lo que dice la historia. Dice: por tal razón le ruega a los que no puedan estar presentes, porque él invocó a la gente, puso las 95 tesis y las puso ahí para que tuvieran un meeting todas las personas que vivían en Wittenberg para discutir acerca de esas 95 tesis, ¿verdad? Y dice por tal razón ruega a los que no pueden estar presentes y debatir oralmente con nosotros que lo hagan, y los que no estén ausentes lo hagan, ¿verdad? Por escrito. Martín Lutero dice: yo quiero discutir este tema con todos los habitantes de aquí, de Wittenberg, los que puedan venir a mi asamblea, a mi meeting que vamos a hacer, a discutir estas 95 tesis, pueden venir, y los que no puedan venir, lo pueden hacer por carta, ¿verdad? No existían los emails, no existía lo electrónico, lo hacían por carta. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Va? Bueno, para este tema de las 95 tesis debemos saber que es una indulgencia. Una indulgencia es la remisión o la compra ante Dios de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. O sea, es una cosa que no tiene sentido. O sea, Cristo me libró por todos mis pecados, pero yo tengo que pagar por la culpa. En otras palabras, eso es lo que piensa la Iglesia Católica. Cristo me limpió todos mis pecados, me perdonó todos mis pecados, pero yo soy culpable y tengo que pagar por mi culpa, por eso hay purgatorio y por eso hay indulgencias. Eso es lo que piensa la Iglesia Católica, que sabemos que es erróneo y es falso, pero tenemos que saber esa palabra de remisión, indulgencia para estas 95 tesis, ¿va? Primera tesis, dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: arrepiéntanse, Mateo 4:17, quiere decir que toda la vida de los creyentes nos estemos o seamos arrepentidos, ¿verdad? Pero sabemos que el arrepentimiento únicamente viene con el sello del Espíritu Santo, ¿va? Y dice Mateo 4:17, desde que entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentidos, el reino del cielo está cerca. Se refería a otra cosa, porque él iba a ser el rey, él iba a tomar posesión como rey de los judíos. Querían que se arrepintieran, creyeran en el nombre de Jesús y se bautizaran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Obviamente Martín Lutero no sabía la diferencia, ¿va? Él creía que tenemos que tener una vida de arrepentimiento. Y si usted no lo cree, hasta la fecha predican eso,
que tenemos que tener una vida de arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento viene con el sello del Espíritu Santo, Dios nos contrice y Él lo hace, no nosotros lo hacemos. Entonces, ¿quién hace el arrepentimiento? ¿El creyente o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Entonces se fija cómo está algo mal. Y la segunda tesis dice, en este término no se puede entender el sentido de penitencia sacramental. Penitencia sacramental, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces dice, con referencia a aquella relacionada con confesión y satisfacción administrada por los clérigos, ¿va? Porque dice, él pensaba que la confesión de los pecados, cuando el sacerdote o el padre asuelve los pecados, ya era suficiente para que decirle todavía tú al creyente que tienes que pagar indulgencias o tienes que pagar algo más o tienes que hacer otra cosa extra, ¿verdad? Tú te decías los pecados al padre y él te decía, pues son 10 Aves Marías y el Señor te absuelve o el Señor te perdona, porque el sacerdote, según la Iglesia Católica, no tiene poder para perdonar los pecados, pero sí puede absolverlos por la Iglesia, ¿verdad? Entonces, la confesión, ¿verdad? Sabemos que el hombre no se debe confesar con los hombres, sabemos que nuestros pecados nosotros los confesamos con Dios, dice Primera de Juan 1:9, va, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. ¿A quién tenemos que confesar los pecados? A Dios, ¿verdad? A nadie más, dice. Entonces, vamos a ver qué significa penitencia. Penitencia significa metanonia en griego, que es un cambio espiritual del pecador, ¿verdad? O de un actor como exterior dirigido por reparación del pecado cometido, como un tipo de restauración, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Si dicen, tú tienes una penitencia de 10 Aves Marías. Entonces, esa es una penitencia que tú tienes que hacer 10 Aves Marías. Sabemos que existen otras penitencias como irte de rodillas aquí 4 kilómetros, 3 kilómetros, etcétera, etcétera, pero eso es falso. Tercera, dice, sin embargo, el vocablo no apunta solamente a arrepentimiento interior. Es vano si no se produce en varias modificaciones de la carne. Bueno, sabemos que Martín Lutero sabía que si tú tenías fe, tenía que tener un resultado, como dice Jacobo, como dice Santiago. Dice, muéstrame tus obras, ¿verdad? Si tú tienes fe, ¿verdad? Porque es un resultado de la salvación. La fe sin obras es muerta. No porque seamos salvos por obras, porque cuando somos salvos, cuando somos sellados con el Espíritu Santo, Dios pone obras de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice en Efesios 2:10 o dice Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar, ¿verdad? 4, la plenitud del pecado estará hasta que el odio al propio yo de la persona en ese verdadero arrepentimiento interior que continuará hasta la entrada al reino del cielo, ¿verdad? Entonces, no sabían mucho acerca del reino de Dios, solamente llegar al cielo, al reino del cielo, pero realmente tenía una noción Martín Lutero de morir al yo, morir a la persona y dejar que Dios trabajara en esa persona, ¿verdad? En eso sí le damos crédito a Martín Lutero, que nosotros, dice la Biblia, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, hemos muerto juntamente con Él. Eso es lo que dice la Biblia, porque si tú no mueres juntamente con Él, tú no vas a resucitar. Esa es una mentira que un cristiano diga, yo soy cristiano, pero yo no he muerto a mi yo. Yo estoy en el proceso de morir a tu yo. Entonces Jesús te salvó y después de 10 años se crucificó. No, va, primero se murió. Una semilla no puede germinar si no muere. Es igual que nosotros, ¿va? 5, el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que ha impuesto por su propia autoridad o conformidad de los cánones. O sea, el Papa no puede perdonar los pecados según la Iglesia Católica, pero él sí puede perdonar los pecados hacia la Iglesia o la culpa hacia la Iglesia, ¿verdad? Y dice, el Papa no puede remitir la culpa alguna, sino declarando, testificando si ha sido remitida por Dios, remitiendo en casos al juicio. Si estuvieran en desacuerdo, habrá una culpa inolvidable, ¿verdad? Entonces Martín Lutero pone ese punto de vista que aunque el Papa tenga esa autoridad y le digan que no lo perdonaron, entonces hay algo, una culpa inolvidable en el creyente, ¿verdad? Esas son las indulgencias, esa es una slide, una foto de las indulgencias que la gente pagaba dinero y mandaba ese dinero al Vaticano y le mandaban un certificado del Papa que toda su culpa había sido pagada, que él podía ir libremente al cielo.
O sea, estaban comprando su salvación, en otras palabras. Pero ya cuando vieron que era un negocio redondo, dijo, ¿por qué le vamos a mandar las indulgencias al Padre? Aquí en mi iglesita, aquí en mi catedralcita, yo le puedo hacer la indulgencia y me quedo con el dinero. ¿Se fija? O sea, era algo, las indulgencias acabaron en el año 1960, 1969, imagínense, 1960, del 66 al 69 el Papa dijo que ya no se iban a cobrar indulgencias. En el año 2000, yo y mi esposa vimos en la Ciudad de México un letrero, estamos aceptando indulgencias, o sea, ya había declarado el Papa eso y siguen cobrándolas. Entonces, algo está mal, ¿verdad? Porque no hay una administración, no hay un clérigo, no hay una diócesis, como dicen, tenerla. Dice 7, Dios no establece la culpa a nadie. Eso está bien, ¿verdad? El sacerdote vicario, eso está mal. Tiene que ser humilde al mismo tiempo de someterse a todas las cosas. El Papa se dice ser el vicario de Cristo, el vicario de Cristo. Pero realmente vicario de Cristo quiere decir el que está por Cristo, o sea, está usurpando el lugar de Cristo. Entonces tiene él una gorra muy famosa que dice Vicarios Fideli Deli, y que si sumamos los números en romano da 666, o sea, imagínense qué clase de gorra trae, ¿verdad? Entonces en Colosenses 2:13 dice, y vosotros ya estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados. ¿Cuántos los pecados perdonó Dios? Todos. Todos los pecados, presentes, pasados y futuros. No tenemos que pagar cuota, no tenemos que pagar indulgencias, mucho menos mandar dinero al Vaticano para que me manden un certificado, ¿verdad? Dice el 8, los canos penitenciales son impuestos. O sea, las penitencias son impuestos según la Iglesia Católica. Los que vienen y nada pueden ser impuestos a los que están moribundos. Porque no solo cuando a la gente que se congregaba en las iglesias católicas les cobraban indulgencias, les cobraban por remisión de su salvación, también a los que ya se iban a morir, eso los agarraban más feo. Ya te vas a morir, entonces tú tienes que pagar tus indulgencias, si no te vas a ir al purgatorio y luego al infierno y te ver como en feria. Y le trataban de sacar todo su dinero. Y hasta la fecha vemos asociaciones, iglesias así. Tuvimos un hermano aquí en iglesia El Remanente de Cristo, el hermano Mario, que tuvo un accidente muy grave y se lo llevaron al hospital de Vanderbilt, y ya habían como 3 o 4 organizaciones tratando de que le dejara toda la herencia a ellos, o lo poco dinero que tenía en el banco. O sea, las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Y dice, por ello el Espíritu Santo nos manifestará en la persona del Papa, quien sus decretos siempre hará excepciones de los muertos a los que tienen necesidad. O sea, él está escribiendo esa tesis para decirle al Papa que está mal pedirle indulgencias a los moribundos, los que ya se van a morir. Ya déjenlos morir en paz, decía Martín Lutero, ¿verdad? Sabemos que los decretos son de hombres, son dogmas humanos. Nosotros no nos guiamos por decretos o dogmas humanos, ni por ninguna denominación o religión, ni mucho menos por los del Papa. Nos guiamos únicamente por las Sagradas Escrituras, que eso es la Biblia, ¿verdad? Dice, los sacerdotes actúan débiles e ignorantes porque reservan a los muertos penas canónicas en el purgatorio. O sea, ya te vas a morir y tú vas a decir, pues tu familia te tiene que pagar las misas de muertos, tu familia tiene que pagar para que tú salgas del purgatorio. ¿Y qué es purgatorio? Es una invención de la Iglesia Católica. La inventaron de una comedia, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Ahí entonces cuando alguien se iba a morir, entonces se le da los santos óleos, así se le llama. El sacerdote va con un kit, hasta tienen el kit ellos, donde tienen una hostia y vino ahí para darle la comunión, para que se lleven a Cristo adentro, según para que sean salvos, porque Cristo tiene que estar adentro de ellos para ser salvo. Pero también le quitan el dinero. Y dice, esta cizaña de transformar la pena canónica del purgatorio fue sembrada cuando los obispos dormían. Entonces, Martín Lutero tenía una noción que el purgatorio ni siquiera existía. O sea, que dice que esa noción del purgatorio fue sembrada cuando los obispos dormían, ¿verdad? El purgatorio es una comedia de Dante Alighieri, de un griego que escribió una novela que se llamó La Divina Comedia, que él menciona la palabra purgatorio, que era un tipo de pirámide que la gente
purgaban o limpiaban sus pecados para llegar al cielo, porque no podían llegar al cielo con pecados. Entonces había una ignorancia de las cosas de Dios, porque nosotros cuando dejamos este cuerpo y el alma es llevada al cielo, nuestra alma es pura, porque nuestra alma fue redimida, nuestra alma fue comprada, entonces no llevamos ningún pecado, no necesitamos purgar ningún pecado, vamos limpios, vamos santos para estar en la presencia de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y dice el 12, antiguamente las penas canónicas se imponían después, sino antes de la absolución, como prueba la verdadera contradicción, ¿verdad? Antes hacían diferente, ¿verdad? Antes ponían las penas católicas y después ponían la absolución, pero ahora querían el dinero antes de la absolución, ¿verdad? Dice, los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de su muerte y son muertos a las leyes canónicas, quedando exentos de ellas, ¿va? Martín Lutero quería que el Papa hiciera un edicto o un dogma que a los moribundos se les excluyera de pagar penas canónicas o pagar indulgencias antes de morir. Dice, la pureza y la caridad imperfectas traen al moribundo necesariamente un gran temor, poco amor y tiran con un mayor temor. Imagínate, ya te vas a morir y el sacerdote te va a dar dice, cuerpo de Cristo, amén, le saca la lengua y luego le dice, pues si no pagas te vas a ir al infierno. Ya se va a morir y todavía le dice, pues se muere más rápido, ¿no? Con esa noticia. Entonces dice, pues déjenlo que no tenga el gran temor. Dice, el temor y horror son suficientes para la persona. No puede hablar otras cosas para constituir la pena del purgatorio, haciendo más cercano el horror y la desesperación, ¿verdad? Porque las personas creían que en el purgatorio o en el infierno había otro mundo. Siempre han sabido que hay un mundo inframundo, pero creían que ahí se limpiaban, todos tenían que pasar por ese purgatorio para limpiar sus pecados. Hasta el Papa, imagínense qué clase de doctrina es esa. Entonces dice Martín Lutero, al parecer el infierno y el purgatorio y el cielo no son pares entre sí, ¿verdad? No hace coordinación, ¿va? El infierno, el purgatorio, el cielo, no son pares entre sí, provocando la desesperación de la seguridad de la salvación. Algo que Martín Lutero se le acredita y lo tuvo como uno de los primeros teólogos que salió de una iglesia católica, que la salvación es eterna y hay una seguridad en la salvación. Entonces, todas esas iglesias evangélicas cristianas que dicen que se reformaron por Martín Lutero, ¿por qué no predican lo que Martín Lutero predica? La seguridad de la salvación, que la salvación no se pierde. Yo no me explico. ¿Por qué? Porque no leen. Entonces dice 17, parece necesario para las almas del purgatorio, disminuye el horror y aumenta la caridad. Y no parece probado que sea por la razón de las escrituras que estas almas estén excluidas del mérito del crecimiento de la caridad, ¿verdad? O sea, que si un moribundo quiere dar, está bien. Si no quiere dar, pero no lo puedes obligar o no lo puedes exigir. Tampoco al parecer probado que las almas en el purgatorio, al menos de su totalidad, que tengan certeza de bienaventuranza. Aún nosotros podemos estar seguros de ellos, ¿va? Ninguna alma que se vaya al purgatorio, porque si vas al purgatorio vas al cielo, según ellos. Los católicos dicen, si tú te mueres y vas al purgatorio, ellos. Pero si tienes una misión de pagar los que están aquí en tu casa, hacerte misas y hacerte oraciones y pagar indulgencias para que te puedan sacar más rápido del purgatorio y tú puedes llegar al cielo, ¿verdad? Entonces, la existencia del purgatorio. El Papa Juan Pablo II en el año 1992 declaró que la Iglesia Católica se había equivocado, que no existe el purgatorio. El Papa nuevo, Benedicto, lo repitió también, que el purgatorio no existe, que fue un error teológico de ellos. Entonces no existe el purgatorio, ¿va? Entonces, ¿por qué siguen cobrando? Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas aquellas y no solo todas aquellas que él mismo impuso. Entonces, cuando el Papa dice plenario, te perdono todos los pecados plenarios, toda la culpa plenaria hacia la iglesia, tú pagas indulgencias, yo te firmo el papelito, yo te lo sello con el sello papal y ya puedes estar en paz para cuando tú mueras te vayas al cielo, ¿va? Esos son los edictos del Papa, los sellos del Vaticano, el contenido que tiene en latín, que
estás asegurada tu salvación. O sea, la salvación no la da Cristo, te la da un papelito. Dice, esos indulgentes predicadores están en el error al decir que pueden absolver al hombre todos sus pecados a causa de las indulgencias del Papa. Entonces muchos usaban el nombre del Papa para las indulgencias canónicas de la culpa de la iglesia para lucrar en las iglesias. ¿verdad? En las iglesias ellos decían otra cosa para que ellos podían perdonarte todos sus pecados siempre y cuando tú pagaras, ¿verdad? Entonces la gente llegaba y pagaba indulgencias, llegaba el comisario, se le llama así, de Roma, y la gente se formaba, y mucha gente pagaba con gallinas, con huevos, sus indulgencias, con oro, con plata, casi oro no, porque la gente era muy pobre en esos entonces, muchas enfermedades, ¿verdad? Dice, de modo que el Papa no remite las almas al purgatorio. Según la ley del canon, el alma tenía que pagar su culpa en vida. Entonces, se contradice ahí, ¿verdad? Porque se supone que no, se va a limpiar en el purgatorio, entonces, ¿por qué tiene que pagar su purgueza o su culpa en vida? Dice, si la remisión de pecados se puede conceder a todos, ciertamente fuere segura para los perfectos, es decir, muy pocos. Entonces, él no creía en la absoluta redención de Cristo, no creía que la sangre de Cristo te podía limpiar de todos tus pecados, ¿verdad? Porque si él pensaba, si tú no eres perfecto, pues no te han limpiado, ¿verdad? Y serían muy pocos. Dice, por esa razón la mayor parte de la gente es engañada por esta indiscriminada y promesa alentadora que pueden librar de su penalidad. Como tú eres católico y no te portas muy bien y cada domingo te emborrachas y luego te vas y te confiesas y das 10 Aves Marías y después otra vez, la otra semana te vuelves a emborrachar y después 10 Padres Nuestros, ¿va? Ese es un cuento de nunca acabar. 25, porque el Papa es universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee sobre su diócesis o su parroquia. Entonces el Papa tiene el control del purgatorio, pero también las diócesis y las pequeñas parroquias y las pequeñas iglesias y los pequeños changarritos también. En otras palabras, dice, muy bien procede el Papa de dar remisión de las almas al purgatorio, de no poder, como si tuvieran las llaves a los que posee, sino por la vía de intercesión. Porque ellos piensan que a Pedro se les dio la llave, ellos son la iglesia católica y ellos siguen teniendo la llave. En otras palabras, ¿verdad? Sin la llave pues no puedes entrar. La predicación 27, la predicación de doctrinas humanas que dicen que tan pronto suene la moneda que se echa en la caja de ofrendas, las almas salen volando del purgatorio. Entonces ponían una caja de madera, entonces si tú le echabas una moneda de latón o de cobre, sonaba tuc, tuc, pero si le echabas una de oro, sonaba más fuerte. ¿verdad? Ese es un cofre de indulgencias que pasaban a todos los pueblos. Puede pagar ahora sus indulgencias antes de Navidad y la gente corría con todos sus ahorritos a echarle ahí. Para que el Papa se fuera a las Bahamas. Y dice, ciertamente cuando suena la moneda y acá y en la caja de ofrendas, la avaricia y el lucro va aumentando. No sonó. Imagínense que alguien le mueva la caja y no suena, no te salvaste, ¿verdad? Le tienes que echar otra moneda de oro. Dice, para la intercesión depende solo de la mano de Dios. La intercesión solamente depende de la mano de Dios, dice en 1 Timoteo 2:5, que dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, su nombre es Jesucristo. Dice, ¿quién sabe todas esas almas en el purgatorio quieren ser redimidas? Recordemos que según la leyenda de San Bererino y San Pascual, ¿va? San Bererino y Pascual son santos, ¿va? Que tienen leyendas o fábulas, ¿va? Que estos pueden ayudarte a curar tus penas y tus curas de tus pecados. Por eso uno la pone en una carroza con la Santa Muerte. Ya había Santa Muerte en ese entonces, para que usted no se aflija. ¿De dónde salió la Santa Muerte? De los católicos. Entonces dice, nadie está seguro de su propia contrición y mucho menos que haya obtenido la remisión plenaria. O sea, ¿qué clase de teología? ¿Qué clase de Dios? O sea, Dios murió de en vano. O sea, ¿no estoy yo seguro de mi plena remisión por mis pecados? O sea, ¿Cristo me limpió a medias? Eso es lo que enseñaban. Que necesitaba la iglesia, necesitaba pagar contribuciones, que necesitaba pagar remisas, etcétera, etcétera, para misas, indulgencias para que mi alma pudiera ser limpia y yo irme al cielo.
El hombre compra la indulgencia, es raro. Como compra de indulgencias es rara, es decir, o sea, él lo veía mal y las personas que compraban las indulgencias eran rarísimos, ¿verdad? Estos serán eternamente condenados por sus maestros, porque creyeron que el dinero los podía salvar, creyeron que la indulgencia los podía salvar, creyeron que ellos podían irse al cielo con un par de misas de muertos, que creen que son salvos por las cartas de indulgencias. O sea, la salvación no viene por cartas de que tiene indulgencias. Así como la salvación no es porque tú digas una oración, es por creer. La venta de indulgencias, que dice el Proverbios 15:8, el Señor aborrece las ofrendas de los impíos, pero recibe con agrado la oración de los. Es más poderosa una oración que dar dinero, si usted no lo sabe, para Dios. Debemos especialmente cuidarnos mucho de aquellos que con el perdón del Papa es inestable don divino, el cual los hombres he reconciliado con Dios. Por aquellas de las gracias del perdón solo conocieron la satisfacción sacramental, las cuales están siendo establecidas por los hombres, ¿verdad? Entonces, esas son las reglas sacramentales de ellos, que ellos pueden absolver los pecados de culpa en la iglesia, ¿verdad? Que confesar con los curas tus pecados, que para quitarte las cargas, según ellos. Entonces, ¿por qué dice Cristo que Él quitó todas mis cargas? ¿Por qué en la Biblia no dice que Cristo y el sacerdote quitó todas mis cargas? O Cristo y el Padrecito quitó todas mis cargas. En la Biblia establece que Cristo quitó todas mis cargas. Todas mis cargas quitó Cristo. Dice, predican una doctrina anticristiana, aquellos que enseñan la compra de almas del purgatorio o comprar privilegios de confesión. Porque algunos no se querían ni confesar. Decían, ahí les va $20 para que no me confiese, padre, y usted me absuelve por mis pecados. Sí, hermano. Rápido el padrecito agarra el dinero. Va para las fiestas de la Virgen de Zacazonapan. Dice, cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene el derecho a remisión y plenaria y culpa aún sin carta de indulgencias. Martín Lutero sabía que no necesitamos ninguna carta, que la salvación es por fe, que como dice Romanos 5:1, que somos justificados por la fe de Jesucristo. ¿Verdad? El verdadero cristiano, ¿verdad? Sabe que la redención viene a través de nuestro Señor Jesucristo, dice en Efesios 4:15. Dice, cualquier cristiano verdadero vivo o muerto, tiene la participación de todos los bienes de Cristo y de la iglesia. Oh, qué bueno, eso se sabe. Y la participación ha sido concedida por Dios aún sin cartas de indulgencias. Dice Colosenses 2:10, estamos completos en Él. Cuando nosotros creímos al Evangelio, dice Efesios 1:13, creímos a la verdad del Evangelio y fuimos sellados con el Espíritu Santo, porque creímos a la verdad del Evangelio. Cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos sellados, fuimos comprados, fuimos ungidos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice, estamos completos en Él. Dice, no obstante, la remisión y la participación del Papa no deben de menospreciarse en ninguna forma. O sea, que él echaba al Papa, pero decía, de todas maneras, ustedes siguen respetándolo porque es el Papa, es la máxima autoridad. Porque, como he dicho, constituye el anuncio de remisión divina. Tesis número 6 dice que el Papa lo hace por las culpas hacia la iglesia. Es muy difícil incluso para los teólogos más brillantes, al mismo tiempo de la gente que compra indulgencias y prodignidad, es una contradicción verdadera. O sea, es muy tonto pensar eso, que tú puedes retener o atrasar tu salvación o sacarte más rápido del purgatorio para llegar al cielo. El cristiano verdadero contrito busca paga por sus pecados, pero la paga de indulgencias relaja la paga haciéndolo odiado, hace el hombre en ocasión para ellos. Los católicos piensan que tú debes de pagar por tus pecados. Entonces, sabemos que la Biblia establece que Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestra culpa. Cristo me liberó de la muerte del pecado. Dice, las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela para que el pueblo no crea erróneamente, para ser preferidas por lo demás por obras de calidad. Él decía que si piden indulgencias está bien, pero como ofrenda, como caridad, no porque con una resolución, tú pagas indulgencias para que tu pariente salga del infierno, que salga del purgatorio.
¿verdad? Dice, deben enseñarse a los cristianos no con la intención del Papa de ninguna manera, con la compra de indulgencias sea comprada con obras de misericordia. Que son mejores las obras de misericordia que las indulgencias. 45, hay que instruir al cristiano que aquel que ayude al pobre está realizando una obra mayor de comprar indulgencias. Si tú ayudas a alguien es mayor que comprarle indulgencias. Eso Martín Lutero lo sabía, que no existen las indulgencias. Pero o sea, tenía ese principio de tener misericordia y de caridad por otros, por amor a tu prójimo. La caridad crece por la obra de caridad y el hombre tiene mayor cambio, no por las indulgencias, sino porque está librado de la pena, ¿verdad? Porque un hombre caridoso, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice, la caridad cubre multitud de pecados. Dice 1 Pedro 4:8, sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Debe enseñarse a los cristianos que si se ve un indigente que no presta atención y da dinero para comprar indulgencias, no tiene obteniendo indulgencias papales, sino la ira de Dios. Debe enseñarse a los cristianos que no estén colmados de juicios, que estén obligados a retener lo necesario para necesidades de su familia, en ningún modo que no derrochen las indulgencias. Martín Lutero, tú dices que tienes que ver primero por tu casa, antes que dar indulgencias, antes que dar ofrendas, antes que dar todo, y eso está correctamente. Uno tiene que ver el hogar de la persona primero. Debe enseñar a los cristianos que la compra de indulgencias es una voluntad libre y no constituye una obligación como la hayan hecho. Esa es una copia en español de una indulgencia de una iglesia, concedidas a todos los fieles, ¿verdad? Para el pago. El señor de Francisco, el obispo, ¿verdad? Todos se llevan dinero ahí. Dice, debe enseñar a los cristianos cuando el Papa otorga indulgencias, el Papa desea una oración ferviente del creyente antes que el dinero en efectivo, ¿va? Pero pues quién sabe, ¿va? Dice Martín Lutero que recibió el dinero y no las oraciones. Dice 49, hay que enseñar que las indulgencias papales son necesarias, son útiles, sino que ellas no ponen la confianza, pero muy destructivas porque se pierde el temor de Dios en ellas, ¿verdad? Si ya pagué por mi salvación, si ya pagué por que me liberen del purgatorio antes, entonces ¿para qué hago lo que quiera en la vida? Ya pagué. Entonces me porto mal, soy borracho, mujeriego, jugador, ¿va? Y me voy a ir al cielo porque ya pagué. ¿Va? Debe enseñar a los cristianos, si el Papa conociera las exageraciones de los predicadores de las indulgencias, prefería que la Basílica de San Pedro se redujera a cenizas antes de construirla con piel y carne de sus ovejas. Porque la Basílica de San Pedro en esa época de Martín Lutero se renovó y la volvieron a renovar para hacerla una obra monumental y majestuosa. Si usted no sabe, cuando construyeron la Basílica de San Pedro originalmente se llamaba la Basílica de Pablo, pero como la doctrina de Pablo no encajaba en ellos, le cambiaron el nombre y le pusieron Basílica de Pedro. Dice 51, debe enseñar al Papa que estaría dispuesto que su deber dar sus propios dinero para sus indulgencias de otros, incluso si tuviese que vender la Basílica de San Pedro. Si tan importantes son las indulgencias para sacar a las personas del purgatorio y de su pena y de su culpa, ¿por qué el mismo Papa no lo paga con su propio dinero y no vende la Basílica de San Pedro para hacerlo? Si es tan importante para la iglesia. Dice Martín Lutero, para que se discute ese tema en la Catedral de Wittenberg, ¿verdad? Y dice, van en la confianza de la salvación por una carta comprada de indulgencias, aunque el comisario de indulgencias o el Papa pusiesen su alma como prenda, ¿verdad? Porque había comisarios que se dedicaban a ir de pueblo en pueblo en toda Europa a colectar esas indulgencias para llevarlas a Roma. Dice, son enemigos de Cristo y del Papa los que ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en algunas iglesias por la predicación de las indulgencias. Esta tesis 53 me gusta mucho porque muchas iglesias evangélicas falsas que yo he oído siguen haciendo lo mismo. Una vez mi esposo y yo fuimos a una iglesia en México por un mes y el pastor predicó 4 veces de un diezmo falso, porque ni siquiera existe el diezmo. O sea, 4 domingos, o sea. Y es lo que se hacía en la época de Lutero, predicaban los 4 domingos de las indulgencias y no predicaban nada de la palabra de Dios. Dice, es ofensivo a la palabra de Dios cuando un sermón se dedica más tiempo a las indulgencias que a ella. ¿Va? También, ¿verdad? Todos los evangélicos cristianos, esos que te amenazan a muerte, cuando van a dar las ofrendas y te abren Malaquías y te dice, robará al hombre a Dios.
El que te está robando es el que agarra el dinero, no tú. Apréndetelo. No existen los diezmos, eso es para el Antiguo Testamento, estamos en un nuevo pacto. Dice, el sentimiento del Papa de ciertas indulgencias son insignificantes, se celebran en una campanada y una procesión, una ceremonia. El Evangelio, que es más importante, debería predicarse 100 campanadas, 100 procesiones y con 100 ceremonias. Porque cada vez que había una indulgencia, que alguien pagaba un dineral, tocaban un campanazo. Haz de cuenta, el premio gordo de la lotería, ¡ting! Dice, por el Evangelio deberían tocarla 100 veces, cuando alguien es redimido, cuando alguien es comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero tesoro de la iglesia es una de las mejores tesis de Lutero. El verdadero tesoro de la iglesia es donde el Papa distribuye las indulgencias, no, y se discute y conocen como la gente de Cristo. Las indulgencias no son tesoros temporales que ha hecho muchos pregoneros o predicadores, no las distribuyen, más bien las atesoran. O sea, daban indulgencias y se supone que una parte era para caridad, para la comunidad, y otra lleva mandada al Vaticano, pero entonces el padrecito de esa diócesis decía, vénganos tu reino, y no daban, y se quedaba con el dinero. Dice Lutero, y son los méritos de Cristo y no de los santos, son el mérito de Cristo y no de los santos, ¿va? Por eso siempre obran sin intercesión del Papa, de la gracia del hombre interior y la cruz y la muerte y el infierno del hombre exterior. San Lorenzo dijo, los tesoros de la iglesia eran para los, por eso lo quemaron. Dice más hablando en un término de sentido de su época. ¿Sabía que a San Lorenzo lo quemaron? Porque dijo eso. Ese es San Lorenzo. Y después lo hicieron santo después de hacerlo chicharrón. Dice, no hablamos exageradamente y afirmamos si tenemos las llaves de la iglesia, ¿va? Porque como dice, a ti, Pedro, te entrego las llaves de la iglesia, todo lo que ligares, ¿va? Etcétera, etcétera, dando esos méritos a Cristo, que ese es su tesoro. Dice en Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino del cielo y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Está refiriéndose a tomar una decisión para la iglesia, no para que él tenga las llaves y aquí mis chicharrones truenan. No. Dice el 61, está claro que el Papa tiene suficiente poder para remisión de penalidades para casos reservados. O sea, él tiene el derecho, como es el vicario, como representa a Cristo aquí en la tierra, él puede perdonar un pecado si se le antoja. En otras palabras. O sea, usurpando el lugar del Espíritu Santo, usurpando el lugar de Dios. Ese es el mejor tesis que tiene todo Lutero en sus 95 tesis. Las tesis 62 dice que el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio. Ese es el verdadero tesoro de la iglesia, su evangelio, de gloria, de la gracia de Dios, ¿va? El evangelio que Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, que siempre lo predicamos en todas nuestras predicaciones y todos nuestros estudios, porque si usted cree, será salvo. Dice, pero este tesoro es con razón muy odiado, para que los primeros sean los postreros, ¿va? Y hasta la fecha es muy odiado. Si tú vas a una iglesia y predicas el evangelio, vas a ser odiado. Si hoy en día, si tú te reto, tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, si tú prendes tu radio cristiano por 1 hora, 2 horas, 3 horas, y tu televisión cristiana, en tu canal cristiano, 1, 2 o 3 horas, no predican el evangelio. ¿Por qué? Porque ya nadie va a ver la tele, porque van a ser odiados, porque a nadie le gusta que prediquen el evangelio, porque el evangelio no produce dinero. Dice, en cambio, el tesoro de las indulgencias es naturalmente aceptado y hace los postreros primeros. ¿Qué dice la Biblia? Que los últimos serán los primeros, no los postreros serán los primeros. Por ello, el tesoro del evangelio eran redes en otro tiempo para pescar hombres de bienes, ¿va? Bienes que a lo mejor un rico ayudaba a los pobres, todos se ponían en unión, en una iglesia, tenían un mismo sentir, eso se refiere de bienes, ¿verdad? Dice, los tesoros de indulgencia son redes para pescar riquezas de los hombres. Es una red diabólica, una red mala, dice Lutero. Respecto a las indulgencias, los pregoneros o predicadores predican con gracia máxima si extiende esto a proporción de ganancias. Dios te ama, ¿va?
Yo me imagino en la época de Lutero, no te decía, si das tu reloj, Dios te va a dar otro, no, porque no había relojes. ¿Ah? A lo mejor ahí, si tú das tu capa, te dan otra capa. No ha cambiado nada la predicación. Ni los G12. ¿Va? Dice, nos hará pescadores de hombres, dice Mateo 4:19. Pescadores de hombres. El único pez nos va a hacer pescadores de hombres para que nosotros llevemos esos a la Sagrada Iglesia. No obstante, las gracias son las más pequeñas con la comparación con la gracia de Dios y la piedad. Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los comisarios de las indulgencias apostólicas. Tiene el deber de aún vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos para que estos hombres no prediquen sus propios sueños, en lugar de lo que el Papa les ha encomendado, que paguen una indulgencia para la ayuda de la Iglesia Católica, para extenderla universalmente y para pagar la culpa de la Iglesia, pero no lo hacían de otra manera. Hasta el mismo Papa vendía la salvación. Quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas sea anatema y maldito. Y estas tesis, la 71, la hace para que él está también como protegiéndose para que no lo quemaran de lo que está hablando Lutero en esas 95 tesis. 72, más quien se preocupa por los excesos de los que tienen licencia para predicar de las indulgencias, sean benditos. Los que tienen licencia, los comisarios y todas esas personas, ya sean benditos. O sea, si el Papa los aprobó, él tiene la misma autoridad de Cristo aquí en la tierra, así pensaba Lutero, entonces está bien, pero que cada curita se robe el dinero, ya no. Eso es lo que decía Lutero. Así como el Papa echa rayos y centellas con los que excomulgan o maquilan algo, o lo que hace con cualquiera que vende indulgencias. ¿Se diga? Tanto que se trata a los que se aportan indulgencias que intrigan el perjuicio de caridad y verdad. ¿Verdad? 75, es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como que puedan absorber para hablar algo imposible a un hombre o que haya violado la Madre de Dios. O sea, la Madre de Dios está hablando de la Virgen, ¿va? Decimos lo contrario, las indulgencias papales no pueden borrar la más leve de los pecados veniales que concierne la culpa. Porque en la Iglesia Católica existen pecados veniales, pecados mortales se les llama. Muchos pecados los consideran los católicos mortales, o sea, hacen una división de pecados, blanca palomita, pecados medianos y pecados veniales o pecados mortales que ya no tienen salvación. O sea, si tú asesinas a alguien a sangre fría, aunque pagues indulgencia, según la Iglesia Católica ya no tienes salvación porque es un pecado venial. Pero eso es mentira. Sabemos que Cristo, dice en Colosenses, limpia todos nuestros pecados. Tú hayas sido robándote el cambio de las tortillas o hayas descuartizado a tu abuelita, si tú creíste en la sangre de Cristo, Dios te limpia de todo pecado. No hay pecado más grande, más chico para Dios. ¿Verdad? Pecado venial o pecados mortales. ¿Verdad? Martín Lutero dice 77 tesis, dice afirmar que San Pedro sea el Papa hoy no podría conceder mayor gracia que constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. Porque muchos seguían diciendo que los sucesores de San Pedro, que la Iglesia, decimos lo contrario al presente Papa, que cualquiera que otro dispone de mayores gracias, saber el Evangelio, las virtudes espirituales y los dones de santidad, como dice 1 Corintios 12:28, que habla de los dones del Espíritu, que uno les dio don de profecía, don de sanación, don de discernimiento. Dice en Corintios 12:28, a uno los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, maestros, después milagros, después dones de sanidad, auxilios, gobernaciones de género, de lenguas. 79, es decir, que con la cruz las armas papales relativamente erectas equivalen a la cruz de Cristo, es una blasfemia. O sea, levantar una petición, levantar una petición de indulgencia es igual que levantar la cruz. Tendrán que rendir cuenta los obispos, curas y teólogos al permitir prácticas que propagan al pueblo, que mienten al pueblo, que engañan al pueblo, como muchos predicadores desgraciadamente hoy en día engañan, ¿verdad? Es arbitraria la predicación de indulgencias, aunque las personas cultas resuelve fácil para estas salvar el Papa frente a las preguntas indudablemente de los laicos. Laicos quiere decir que no estudiosos. Laicos quiere decir lo contrario de ser alguien culto, ¿va?
Por eso muchos dicen, es que el pastor es un pastor laico. Eso no existe. Si Dios te llamó, escúchalo muy bien, si Dios te llamó, Él te va a capacitar. Laico ni que 8 cuartos. El que Dios llama, capacita. Dice, por ejemplo, el Papa no vacía el purgatorio por la Santísima Caridad, muy apremiante a las almas, mas la justa razón redime el número infinito de las almas a causa de muy miserable dinero para la basílica, la cual es insignificante. Porque Martín Lutero tuvo una gran decepción de ir a Roma porque él creía que era como el cielo, lo más cercano al cielo, pero cuando llegó a Roma, vio que estaban, tenían circo, maroma y teatro, y todo el mundo te cobraba ahí indulgencias antes de llegar a la Basílica de San Pedro. 83 dice, y otra vez continúan las misas y aniversario de los muertos porque el Papa no regresa y permite que retire el beneficio de ellas, puesto que yo ya no sea justo por orar por los redimidos. Y siguen haciéndolo, ¿verdad? Misas de muertos hoy en día. ¿Cómo crees que tú le vas a pagar 30, 50 dólares para que mencionen el nombre de tu pariente en la misa? Para que mencionen el nombre, simplemente para que mencionen el nombre. Ni siquiera hablan de él. ¿Sabía eso? Y no, y espérese tantito. Le cobran 50 dólares, pero da la casualidad que en esa misa mencionan 4, ya son 200. Y rogamos por las almas de Juan Pérez y Benito Bodoque. Y ya te dicen 4 y ya se llevó 200. Estamos hablando de dólares. ¿Verdad? Eso es ridículo. ¿verdad? Dice el 85, otra vez por los canos penitenciales desde hace un tiempo están abrogados y muertos como tales se satisfacen con la conexión de indulgencias que si estuviera la plena vigilancia. Estamos hablando del año 1521, imagínense. O sea, en 1521 años la teología estaba oscura en pañales, porque estuvo prohibido muchísimos años leer la palabra de Dios, una época de más de 400 años de oscuridad. En la Basílica de San Pedro con su propio dinero, en lugar de hacerlo con dinero de los creyentes. Otra vez lo que el Papa remite garantiza a aquellos que tienen una contrición perfecta, que tienen el derecho a una remisión y bendiciones totales. Tenemos la bendición total en Cristo Jesús. En Gálatas nos dice que somos salvos y toda maldición ha sido clavada en la cruz. Y tenemos todos esos beneficios, dice la palabra de Dios. Dice que no tenemos que reclamar ninguna bendición, tenemos que solamente esperarla. 89, desde el Papa que busca la salvación de las almas por el dinero porque suspende las cartas de indulgencias, ya que anteriormente concedidas si son igualmente eficaces. O sea, el Papa tenía el derecho que tú me le mandas ahí todos tus centavitos y el Papa diga, no, este me cae gordo, este lo mando yo al infierno. Dice, reprimir los sagaces argumentos laicos por sola la fuerza, no pidiéndole resolver con la razón dadas. Esto expone la Iglesia y el Papa a ridiculizar sus enemigos y la contribución desdichada cristiana. Por tanto, las indulgencias se predican según el espíritu y la intención del Papa de todas las objeciones que se resuelven y ni siquiera existían. ¿Verdad? 92, ¿verdad? Ya vamos de bajada. A los que se vayan todos los profetas que dicen, pueblo de Cristo, paz, paz y no hay paz. ¿Verdad? Eso lo decían mucho en el Antiguo Testamento. Y que sean bendecidos todos los profetas, ¿verdad? Sabemos que ya no hay profetas, estaba hablando del Antiguo Testamento, al pueblo que dicen cruz, cruz, y no hay cruz. ¿verdad? Yo digo cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿verdad? Esa es mía, esa es de Carlos Redimí, no de Martín Lutero. Es menester que los cristianos se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas de muerte e infierno. ¿verdad? Sí. No tenemos que pasar ni la muerte en el infierno porque Jesús nos libró de la muerte, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, Él la venció, entonces no tenemos que hacer eso. Y por último dice, confiar la entrada de los cielos, pero después de muchas tribulaciones conseguirá y paz falsa. Es muy importante saber las 95 tesis porque sabemos que el concepto de la teología está muy, muy, muy mal en esos entonces. Martín Lutero murió creyendo que había indulgencias, creyendo que el Papa era la máxima autoridad, creyendo que era el vicario de Cristo. ¿Sabía que en el hecho de muerte Martín Lutero pidió un sacerdote para que lo confesaran? O sea, él inició la reforma con otros, pero realmente
le faltaba mucha luz del Espíritu Santo a Martín Lutero para discernir correctamente lo que decía realmente Dios, las Sagradas Escrituras, pero se dio cuenta del error que manipulaban el poder eclesiastés sobre el pueblo para mangonearlo y pedirles dinero y quitarle lo poco que tenía. Estamos hablando en una época donde Martín Lutero, en los años 1500, las tres cuartas partes de la población vivían en una pobreza extrema. Y todavía querían sacarte el centenario que tu abuelito te dio. Tu monedita de oro que te dio tu abuelito para que te lucharas a la caja. El tesoro que tenían enterrado tus tatarabuelos de la época de las cruzadas. Eso lo querían. O sea, no hubo desmedida ni control y sabemos que Dios no se le va una. Existe el misterio del apóstol Juan, de la gran ramera y la gran Babilonia, que explica el porqué de la Iglesia Católica, por qué se enriqueció, por qué tiene tanto dinero, por qué tiene tanto poder, porque un día cuando el anticristo venga en la tribulación, ellos van a financiar el falso profeta y al falso anticristo para que se levante y engañe a muchos que Él es Dios. Por algo Dios lo hizo, no se le pasó. Entonces vemos que Dios a nada se le pasa, dejó que hubiera religiones, denominaciones, porque la palabra dice que somos un pequeño rebaño, que no tenemos que tener títulos, no tenemos que tener dos cabezas. O tienes a Cristo, pero no puedes tener una denominación, una religión, un papa y a Cristo, porque fueras un monstruo, tuvieses dos cabezas. Tienes que tener una sola cabeza, y la cabeza es Cristo, y la cabeza, la final autoridad de la iglesia cristiana es la palabra que Él nos dejó, el canon. No nos podemos ir sin predicar el glorioso evangelio en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre porque Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25. Yo te aseguro, querido hermano, que te das cuenta de que muchos hablan de Lutero y ni siquiera saben lo que escribió. Así estamos en la teología el día de hoy, por eso quise hacer este programa. Que Dios los bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, una pregunta. Bueno, Lutero, lo que estaba más que todo enfocado era en las indulgencias, ¿correcto? O sea, que tenía, ¿por qué la gente tenía que pagar para ser salvo? ¿Por qué se tenía que confesar con otra persona? ¿Verdad? Pero hoy en día está pasando eso en las iglesias evangélicas. Claro, no ha cambiado nada, la falsa religión sigue. Y está pasando lo mismo, porque vemos que, entre comillas, pastores piden, hacen pactos de fe, hacen las primicias. Vemos que también se está manipulando el pueblo. Hay ídolos dentro de la iglesia evangélica. Que esté mi pastor, no toques al ungido. Claro, no hay papa, pero tienen un pequeño papa en sus denominaciones o creencias. Dice, no hables mal del siervo de Dios, válgame Dios. Y hay otros que le dicen papá espiritual, también mamá espiritual. Le dicen papá y tienen hasta su virgencita de carne y hueso, exacto, hermano. Entonces, esto también nos pone en alerta de lo que hizo Lutero también, hay que ponerlo también en la iglesia evangélica. Claro, nos enfoca lo que pasó en la antigüedad, en el año 1500 y siguen las cosas, después de 500 años muchas cosas no han cambiado, quizás no exijan indulgencias, pero te exigen un diezmo falso, te exigen pagar renta, te exigen esto, te exigen promesas de fe, te exigen muchas cosas y te amenazan. Entonces, toda manipulación es demoníaca, apréndetelo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga.